La palabra de Dios es palabra de vida. Qué hermoso tener conciencia de que Dios nos habla. Y si lo hace, es porque quiere entablar con nosotros un diálogo. El diálogo de los amigos. La palabra de quienes tienen algo que decir al amigo. Y los que saben que el amigo tiene algo en su corazón digno de ser compartido. Y al descubrir qué nos dice Dios, experimentamos en el corazón la misma calidez que los discípulos de Emaús. Lo mismo que ellos vivieron cuando Jesús les partía la palabra. Y en esa calidez leemos que la voz de Dios es causa de vida, tan causa de vida como cuando pronuncia su primera palabra. Y las cosas nacen de la nada, como un milagro que provoca que las mismas cosas sean un canto a la vida. La Biblia nos cuenta una gran historia, la historia de un Dios que es amor y que es vida. Pero no es una historia de la vida íntima e incomunicable de un Dios inalcanzable, inaccesible, sino vida que se traduce en vidas nuevas, en la tuya, en la mía. Es vida que se hace historias que cantan, hablan, ríen y lloran, como tu historia y la historia de mis pasos. Y esa historia grande de Dios se va a dibujar en el mundo en la bella historia de Jesús. Palabra de vida que nuestros ojos han visto y nuestras manos han tocado. Es vida que se ha hecho palabra comprensible. Por eso no podemos ni debemos dejar de cantar las alabanzas a la palabra de Dios, que es nuestra vida. La palabra de Dios nos anuncia la vida eterna que está en el Padre y que se nos ha manifestado. Pedir a Dios que su palabra se propague rápidamente es lo mismo que pedirle que se haga conocer por todos pronto, sin demoras, pues el mundo tiene hambre de la única palabra que puede saciar su sed. Con su palabra, Dios quiere presentarse, decirme quién es, anunciar qué piensa. Requiere de mí una respuesta. Proclamar qué es la vida y no cualquier vida, sino la que no tuvo comienzo ni tendrá fin. Gritarme para que sea imposible no oírlo, que anhela que esa vida sea vida en mí y para mí. Confiarme que ha decidido no guardar lo que tiene como quien no quiere compartir con nadie un bien, sino dármelo a raudales con las manos llenas y abiertas. Esa palabra es Dios. Es Dios como lo es el Padre y el Espíritu. Es el Dios que nombra como quien pronuncia su nombre. Pero ese nombre pronunciado en el seno de Dios, esa palabra dicha por Dios, palabra irrepetible,
se nos ha manifestado en la epifanía luminosa que se llama Jesús. Jesús, el gran poema de Dios y el mejor de los cantos a su gloria, decidió probar cómo era hablar con voz humana y oír con oídos de hombre. Bajo, habló y oyó. Desde ese entonces sintonizó como una radio que tiene sus transmisores en el cielo. Y las voces celestiales no hieren mis oídos ni me molestan. Por eso, no podemos ni debemos dejar de cantar las alabanzas a la palabra de Dios, que no es mudo y que me habla para abrir mi alma a su voz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una pieza de museo muerta y muda, no, es viva y eficaz. Logra lo que dice, tal como en la creación. El autor de la carta a los Hebreos, siguiendo la enseñanza de San Pablo, añade que es más cortante que cualquier espada de doble filo. La voz de Dios interpela, pregunta, inquieta el corazón y provoca una respuesta. O sea, saca de nosotros como quien arranca un pedazo de alma, la reacción adecuada frente al interrogante que nos hace acerca de las grandes y pequeñas cosas que importan a cualquier vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hay algo más allá del aquí y ahora de mi vida en la tierra? ¿Quién es Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué Dios, bueno, permite el mal? Y nuestra inteligencia podría plantearse y se plantean 1000 preguntas, muchas de ellas urticantes. Hay algo importante que nos desarma frente a la palabra de Dios. Nada escapa a su mirada, nada podemos ocultarle, pues Él está en nosotros, formando un núcleo más íntimo de nuestro ser. Allí donde nadie sino Él puede entrar. Frente a la palabra estamos desnudos y esa voz descubre nuestra desnudez, pero al mismo tiempo nos reviste con ropas de lujo, nos endiosa, y eso no viene de la carne ni de la sangre. Es de suma importancia saber que la palabra de Dios no habla, sino que me habla, nos habla, como quien dirige su voz a interlocutores atentos que experimentan cómo esa palabra puede cambiar sus vidas, tal como cambió la nada y la hizo algo. La palabra de Dios es una historia de amor.
Si alguien me cuenta la historia de San Martín, me enteraré de que nació en Yapeyú, estudió en España, que el sargento Cabral los salvó de una muerte segura. Libró Argentina, Chile, Perú, que tuvo una hija quien dio buenos consejos y que murió en Boulogne, pobre y viejo. ¿No es esto lo que nos has dicho sobre el prócer en clases de la escuela primaria y en emotivos discursos de la señorita evocando fechas patrias? Pues bien, si la gesta de nuestros héroes es ejemplar, también Dios tiene su historia. ¿Cómo podríamos sintetizarla? Es el amor, porque ama, crea al mundo y lo crea bueno. Corona esa creación con lo mejor, lo muy bueno. ¿Qué es el hombre? Por amor no nos castiga como lo merecemos, sino que nos promete la salvación. Por amor nos habla una y otra vez, hasta que los profetas anuncian que la mayor de las palabras de amor va a nacer. Por amor nace Jesús, la palabra hecha hombre, la palabra hecha carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por amor la palabra llamada Jesús nos habla. Por amor la palabra llamada Jesús cura, perdona y enseña. Hace milagros, multiplica los panes y resucita a los muertos. Por amor suda sangre. Por amor es llevado a la muerte, como oveja mansa al matadero. Por amor es azotado y coronado con espinas. Por amor no devuelve insulto con insulto. Por amor bendice a los que lo maldicen y perdona aún a sus verdugos. La palabra de Dios es una historia de amor con una exigencia: amar a Dios y al prójimo como Él se ama y como Él nos ama. Y si la oímos, causará en nosotros lo que ella es y nos convertirá en enamorados y en otra historia viva de amor. Cantemos a la palabra amor que seduce nuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios se resume en el amor. No hay mandamiento mayor que el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, alma y piel, y espíritu y carne, interior y gestos, corazón y besos. Las palabras con las que el Señor, nuestro Dios, nos habla en el Decálogo manifiestan que toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que Él nos dijo por medio de sus enviados, encuentra acabamiento y síntesis en el amor. Por eso pide a su pueblo: escucha, Israel. Sin amor, la palabra de Dios carecería de todo sentido. Un enamorado es capaz de cualquier tipo de sacrificio por el ser amado. Si no amo, no muevo ni un dedo, pues el supuesto objeto de mi amor no me atrae. El Dios que es rico en misericordia y lento para la cólera, ha hablado a los hombres
con la voz de Cristo. Y su palabra es palabra de enamorado, que da la vida por amor. Su palabra, así como se hizo carne en Jesús, también puede hacerse carne en nosotros, para que nuestras palabras, injertadas en su palabra, sean como las ramas insertadas en la cepa o tronco principal. Solo así, la rama es árbol. Si hablamos de resumir, tenemos que entender que todo lo que Dios hizo, en síntesis y digno de su amor de Padre, a su vez, los dichos y los hechos del Hijo de Dios serán el reflejo y la síntesis de que un Padre que siendo amor no sabe hacer otra cosa sino amar. Alabemos y glorifiquemos a la palabra viva de Dios, al Verbo hecho hombre, pues Él, vemos al Padre amor y experimentamos que el amor es más fuerte que la muerte. La palabra de Dios es una carta de amor. Cuando hablamos de la palabra de Dios, entendemos siempre la revelación positiva de Dios contenida en los libros bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto es verdad, pero así como hablamos de Jesucristo como la palabra de Dios hecha carne, de modo semejante podríamos referirnos a nosotros mismos, en la medida en que dicha palabra se haya adentrado en nosotros, como palabra viva de Dios, o como el signo evidente de esa palabra. San Pablo, en el texto que se ha citado después del título de la reflexión, dice en la comunidad de Corinto: ustedes mismos son nuestra carta, una carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente ustedes son una carta que Cristo escribió por intermedio nuestro, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Qué hermoso constatar que somos, como lo fue Pablo ante sus comunidades, las credenciales que nos presentan como hombres de Dios, como hombres de amor de Dios, como una carta de amor. Y así ocurre, podríamos decir con Pablo: para mí, la vida es Cristo. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Alabemos y glorifiquemos y bendeciremos a Dios amor, que ha escrito en nosotros una carta de amor dirigida a todos los que no lo conocen y sin embargo lo desean y necesitan. Pidamos al Señor que no falle el correo, el email, el inbox, y que esa carta llegue sin demora. Amén.